Gracias. Empiezo agradeciendo la presencia del presidente, de los importantes miembros del directorio del instituto, el doctor Ramos, el doctor Israel, el embajador Asia, el embajador Armando Valladares, la doctora Beatriz Rangel y todos los amigos que están aquí presentes. Quiero agradecer también a los distinguidos amigos que van a comentar el libro y que para eso han tenido la ardua tarea de leerlo, porque lo que un autor más aspira es a que le lean los libros. Les explico que la guerra híbrida en las Américas, sigue el modelo de mis libros de los últimos 8 o 10 años. Son ensayos que están agrupados por temas, son ensayos que analizan la realidad objetiva de las Américas y del mundo, y son ensayos cortos. Son propuestas en unas ocasiones académicas, en otras jurídicas, en otras políticas, en otras simples descripciones de la realidad objetiva, o sea, de lo que está pasando en un determinado momento, y por eso tienen fecha. Porque la manera de escribir en el siglo XXI, que es el libro de la revolución comunicacional, donde todo se resuelve en un Twitter con 280 caracteres, y donde la exposición más extensa que se puede hacer para que a uno lo escuchen son los 14 minutos que están probados por TED. Entonces lo que hay que hacer es escribir corto, y por eso es que yo lo que ofrezco en mis libros son un conjunto de ensayos que están agrupados por temas en base a un concepto original, en base a un tema, que en este caso el libro es La guerra híbrida en las Américas. Explicada la metodología de trabajo que ustedes van a poder encontrar, permítanme decirles por qué la guerra híbrida en las Américas. Vamos a hablar del concepto de guerra, que es un concepto muy antiguo. La guerra quiere decir, tradicionalmente, la lucha armada entre dos o más naciones, entre dos o más grupos, o dentro de una nación, que es lo que se referiría a lo que llamamos guerras civiles. Pero el concepto de guerra ha ido evolucionando en el sentido de que guerra, al ser lucha, es la pelea, es la lid, es el combate, es la confrontación. Y el concepto de híbrido quiere decir que es producto de diferentes elementos, que se manejan diferentes elementos de distinta naturaleza. Por eso el concepto de guerra híbrida quiere decir aquel tipo de ataque que se perpetra, la agresión en que se utilizan todo tipo de medios y procedimientos, fuerza convencional, que es la armada, no convencional o medios irregulares con el objeto de debilitar y socavar la resistencia del adversario, erosionar su poder, su potencia y voluntad, y que además tiene la ventaja de que el agresor utiliza la negación plausible. ¿Qué es la negación plausible? Yo no fui. Que no le atribuyan el ataque, porque en general muchos de los elementos de la guerra híbrida tienen que ver con lo que es el ataque indirecto. O sea, la guerra híbrida es el concepto actual del ataque, que además la hemos estado presenciando prácticamente durante todo este siglo, donde en los últimos 25 años por lo menos, sin darnos cuenta de repente de qué se trataba. Algunos de los mecanismos, algunos de los medios de la guerra híbrida son los que voy a pasar a enumerar. La migración forzada, el narcotráfico, el narcoterrorismo, la trata de personas, el crimen común, que además se introduce utilizando la migración forzada, el uso de pandillas, la agitación política interna, el calentamiento de la calle. Hay un problema que no parece muy grande, pero de pronto hay una manifestación, hay un bloqueo, y ¿quién financia eso? ¿Por qué se produce eso? El financiamiento de candidatos,
la tecnología comunicacional, el asesinato de reputaciones, el asesinato físico. Hay cantidad de esos asesinatos. El que me viene más cerca a la memoria es el del candidato presidencial y amigo del Instituto Fernando Villavicencio, pero también está el teniente Ojeda, refugiado venezolano, asesinado en Chile, y el asesinato del candidato o precandidato a la presidencia en Colombia, Uribe, y podemos seguir con una larga lista. La difusión de noticias falsas, la creación de narrativas. Ahora están tratando de crear la narrativa de que Estados Unidos lo que quiere es el petróleo venezolano, no liberar a Venezuela del narcoterrorismo que detenta la soberanía y el poder. Los ataques armados, el terrorismo de Estado, que es el acto institucionalizado que las dictaduras del socialismo del siglo XXI perpetran, empezando a hacer terrorismo por sus propios ciudadanos a los que someten a través del miedo. Porque terrorismo viene de terror, que quiere decir la exacerbación del miedo. Y terrorismo de Estado es la utilización del poder político, del gobierno, para crear miedo en la población, de manera que con ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Además de eso, el terrorismo internacional, la creación y sostenimiento de guerrillas, en suma, y podemos seguir con la lista, la guerra híbrida tiene métodos y tiene mecanismos que pueden ser prácticamente cualquier mecanismo, inclusive presentado como lícito, en ejercicio de la libertad de defensa, del derecho político de participar en elecciones o de la defensa de grupos minoritarios como el famoso indigenismo con el que han penetrado durante todo este siglo, para debilitar, para socavar la resistencia del adversario, para erosionar su poder, su potencia y su voluntad, y para destruirlo y ocuparlo. Ahora, descrita así la guerra híbrida, una breve mirada de los últimos 50 años, los 25 últimos del siglo pasado y los 25 de este siglo, nos muestra cómo ha ido evolucionando la confrontación, la guerra, en las Américas y en el mundo. No se olviden ustedes de la gran definición de Clausewitz. La guerra es la continuación de la política por otros medios. O sea, la guerra es política, porque la política es la disputa del poder. Y en la disputa del poder hay un espacio de disputa que es el espacio democrático que nosotros promovemos, defendemos y por el que reclamamos y trabajamos desde este instituto, pero hay un espacio en el que viene la violencia y sobrevive la confrontación y la guerra. Entonces, la guerra en los últimos 50 años ha evolucionado de la guerra total en la Segunda Guerra Mundial, más de 50 años, a la Guerra Fría, que fue la que vivimos entre el comunismo y el capitalismo, ganada por el capitalismo en 1991, y en medio de eso hemos conocido la guerra subversiva, la creación de guerrillas incentivadas por la dictadura cubana, que ha creado prácticamente todas las guerrillas urbanas y rurales que se han hecho en las Américas, la guerra asimétrica y ahora la guerra híbrida. Con esas descripciones quiero yo simplemente comentar algunos aspectos del libro. ¿Por qué hablo de la guerra híbrida en las Américas? ¿En qué consiste la guerra híbrida en las Américas? Consiste en la utilización de todos estos elementos conceptuales e históricos que les he dado en contra de la democracia. De pronto, los países de las Américas, todos, Estados Unidos, la Argentina, Colombia, el Ecuador, Perú, Chile, han encontrado sus poblaciones acosadas por una migración producida por 8 millones de venezolanos que han salido de Venezuela, o más, y más de 2 millones de cubanos, porque esos salen permanentemente, y unos cuantos cientos de miles de haitianos. Y esto se ha producido con naturalidad. La narrativa ha querido señalar que la gente migra por la pobreza. Mentira. En América Latina la gente no migra por la pobreza. En América Latina la pobreza siempre ha sido tolerable. La gente migra por miedo. La gente migra cuando el hijo puede ser reclutado por un grupo criminal y volverlo
parte de una banda como las Maras o como el Tren de Aragua o guerrillero, o cuando la hija puede ser sometida y ser convertida en trata de personas, a prostituta o una cosa peor. La gente migra por miedo. Y además de eso, las reglas de las dictaduras narcoterroristas promueven la migración porque es el negocio más redondo que pueden tener. Crean miedo con terrorismo de Estado, la gente migra, eso es un negocio. Hay países de tránsito como la dictadura de Nicaragua y otras que trafican con eso. Cuando llegan a un lugar donde se pueden asentar, causan problemas gravísimos al lugar, porque uno puede recibir como alojados o como acción de buena voluntad una cantidad determinada de gente, pero no puedes recibir un número ilimitado de gente que le liquida la seguridad interna, la medicina y la seguridad social, la educación y el sistema de vida. Se llama migración forzada y la mejor manera de demostrar eso es que ustedes comparen con su casa, una casa cualquiera, un domicilio con 3 o 4 dormitorios y ustedes reciben una familia por una semana y le dan un dormitorio. Eso es tolerable, pero después de una semana ya uno quiere que se vaya, si es pariente de repente 15 días. ¿Qué pasa si les llegan 5 familias o 10 familias y ustedes no pueden usar su cuarto de baño? ¿O es más dificultoso que suceda? Esa es la migración forzada. Que han visto países como Colombia, como el Perú, como Chile, como la Argentina, como el propio Panamá, sufriendo presiones en materia de empleo, en materia de delincuencia, en materia de salud, en materia de educación. No les voy a hablar de Estados Unidos. Esa es la migración forzada. Y el narcotráfico. Ya en la década de los 60, Fidel Castro enunció que el narcotráfico era un instrumento de lucha antiimperialista y que había que inundar Estados Unidos con cocaína, con droga. Eso fue respaldado por el Che Guevara. En la década de los 80 convirtieron a Cuba, Fidel Castro, con el narcotraficante colombiano y el narcotraficante boliviano, en un narcoestado, el primer narcoestado de la región, que nunca ha dejado de ser narcoestado, proceso que terminó con el fusilamiento del general Ochoa, el coronel de la Guardia, pero siempre han usado el narcotráfico como instrumento de lucha antiimperialista. Pues cuando han tomado el poder en el socialismo del siglo XXI, han hecho del narcotráfico una de sus fuentes principales y han construido los narcoestados. El narcoestado es aquel país en el cual los miembros del gobierno usan sus potestades legales para participar del narcotráfico. Y esos son Cuba, Venezuela, Nicaragua y todavía Bolivia, ya no con el gobierno actual, pero la estructura del narcoestado está ahí y la lucha de los bolivianos para sacarla va a ser muy importante. Describimos otros medios de lo que es la guerra híbrida, las maras, esa migración forzada que ha entrado, olvídense de Estados Unidos, de nuevo, a Colombia, a Chile, a la Argentina, al Ecuador, a Panamá, a Costa Rica y otros países. Lleva consigo grupos criminales que han transnacionalizado la operación del crimen común a través de las maras, El Salvador, a través del Tren de Aragua, y lo mismo operan matando en Chile, asaltando en Colombia, generando crímenes en la Argentina o causando problemas delictivos y asesinando gente en Costa Rica, de los ejemplos que se pueden poner. Eso es guerra híbrida. Pero además de eso, para avanzar en todos los elementos de la guerra híbrida, llegamos al punto en que de pronto democracias sólidas y consistentes sufren el ataque a líderes de partidos políticos y a los partidos políticos para desprestigiarlos y acabar con ellos. Y para que insurjan nuevos mecanismos de participación donde aparece el financiamiento del narcotráfico para poner candidatos. La mayoría, si no la totalidad, de los gobiernos en países democráticos que yo llamo gobiernos paradictatoriales, que son los gobiernos que le deben al castrochavismo, al socialismo del siglo XXI, el financiamiento, el impulso y las campañas para haber tomado el poder, siguen ese mecanismo. O sea, son políticos, entre comillas, emergentes, financiados por el narcoterrorismo y por el crimen del socialismo del siglo XXI, que llegan al poder
para trastocar las reglas de la democracia y para llevar adelante procedimientos de destrucción en el marco de lo que es la guerra híbrida. ¿Qué les parece el ejemplo de los Kirchner en la Argentina? ¿O qué les parece López Obrador y la señora Sheinbaum en México, ahora frenados por la nueva política exterior de los Estados Unidos? O el señor Petro en Colombia, o tal vez la señora Xiomara Castro en Honduras, o el caso más importante, fundador del socialismo del siglo XXI, junto con Fidel Castro y con Hugo Chávez, que es Lula da Silva, el creador del Foro de Sao Paulo, que sale de la cárcel en el Brasil para ser de nuevo candidato y hoy día es el presidente del Brasil. Entonces, ¿qué hace esa gente cuando tiene el poder de una democracia tan importante como México, como Colombia, como Brasil, como Chile con Boric, que ya está de salida, que fue totalmente paradictatorial, excepto en el tema venezolano? Un apoyador obsecuente de la dictadura cubana y de sus alrededores. ¿Qué hace esta gente cuando llega al poder? Pues deteriora la democracia. A título de avances sociales, a título de populismo, lo que hace es destruir desde dentro el sistema democrático. Por eso cuando en países con democracias consolidadas aparecen candidatos que yo llamo raros, hay que mirar su fuente de financiamiento, hay que mirar lo que está proponiendo, que son en general cosas muy populares que pueden llevar a ganar elecciones. Y esto nos lleva a una de las conclusiones con las que se puede frenar la agresión de la guerra híbrida. Hay que fortalecer los partidos políticos. La destrucción de los partidos políticos que se ha producido en América Latina durante este siglo XXI es atroz. Y parte del deterioro de la convivencia institucional democrática tiene que ver con la falta de la intermediación institucionalizada que son los partidos políticos. Pudiéramos estar hablando largamente del tema, pero ustedes no leerían el libro, o sea que ahí se los dejo. El libro, además de este concepto de la guerra híbrida, habla de la coexistencia de las democracias con el crimen. Hasta antes de que Estados Unidos este año cambie su política exterior y hasta antes de que el mes pasado se proponga y se anuncie al mundo de parte de Estados Unidos la estrategia de seguridad nacional, la coexistencia de las democracias con el crimen era una cosa muy normal. Ahora eso tiende a acabarse porque hay un cambio. Estados Unidos, como socio imprescindible de las Américas, está de vuelta y ha rayado la cancha. Y eso es lo que estamos viendo con la operación Lanza del Sur, que puede gustarle a la gente o no le puede gustar, que señala a Venezuela, al cartel de los soles en Venezuela, no a Venezuela, porque no es un conflicto entre países, como el primer objetivo, pero que tiene otros, donde se mira a México, donde se mira a Colombia y donde se mira todo el narcoterrorismo de la región. ¿Por qué? Porque los americanos de pronto han cambiado y han ajustado su estrategia de seguridad nacional y ponen en marcha toda su flota del Comando Sur para operar su operativo Lanza del Sur. No es por generosidad, es por necesidad propia, porque la guerra híbrida llegó a Estados Unidos, porque les destrozaron su frontera, porque las maras estaban operando dentro de Estados Unidos, porque el narcoterrorismo de cocaína más fentanilo, producto chino operado a través de México y de Canadá, está destrozando y matando a los norteamericanos. O sea, lo que Estados Unidos está haciendo en la América Latina con la reposición de la doctrina Monroe, con el corolario Trump, es defenderse a sí mismo e invitar a los países de América Latina a que hagan lo propio. Y ahí tenemos ya países que se han sumado. Argentina, ahora Chile, el Perú está ahí, Bolivia se ha sumado con el nuevo presidente Paz, el Ecuador luchando desde hace rato, está Panamá, está Costa Rica, está República Dominicana, está El Salvador, está el Paraguay, también el Uruguay, aunque tiene un gobierno progre. O sea, estamos viendo un cambio que ustedes pueden verlo en los periódicos. De pronto hay operativos antinarcóticos en todos los países, en el Paraguay, en Chile, en México. De pronto México ha entregado 58 narcotraficantes que tenían en sus cárceles que nunca querían entregar a Estados Unidos. Pues les digo, es el cambio de la política exterior de Estados Unidos, fundado en su seguridad nacional, que fue tocada por la guerra híbrida y que sigue siendo tocada, que genera un cambio no solo de política exterior, sino de geopolítica en la región.
Este es el fondo del libro, que los invita a ustedes a mirar la realidad objetiva, además desde el lente de la prensa y desde el lente normal del comentario y de la opinión pública, a través del lente jurídico, político, geopolítico y de política internacional. Ese es nuestro aporte.